Hola una vez más. En la sesión de hoy vamos a continuar viendo algunos temas prácticos de lo que es la administración y algunos best practices de los recursos que se implementan a nivel de Azure. En las sesiones anteriores habíamos terminado haciendo deployment de una máquina virtual Windows Server 2016, esta que tenemos en pantalla, y esta misma a la que ya estoy conectado. Y habíamos hablado también de las consideraciones de los storage accounts, de los discos, los VHDs, de la encripción, y habíamos hablado también de una serie de factores que se deben tomar en cuenta en cuanto al performance, el resizing de las máquinas virtuales y el hecho de cómo cada máquina virtual tiene un determinado SKU, un tipo o un tamaño. Habíamos hablado también de que las máquinas virtuales tienen una facturación, tienen un billing, y nosotros como clientes de esas máquinas virtuales, en este caso, aunque podemos hablar de que somos clientes de otro tipo de recursos, no solo de máquinas virtuales, vamos a recibir una factura por todo lo que estamos consumiendo de esa máquina virtual o de los recursos que estemos implementando. Por ejemplo, a nivel de load balancers, a nivel por ejemplo de storage accounts, a nivel por ejemplo de VNets, a nivel por ejemplo de direcciones IP, a nivel por ejemplo de discos o VHDs, a nivel por ejemplo de scale sets. Yo voy a hacer énfasis aquí en esta sesión en la máquina virtual, pero realmente la facturación aplica para todos los distintos servicios y los aplicativos que podríamos tener a nivel de Azure. Esta máquina que está encendida en este momento está consumiendo CPU, está consumiendo memoria y está consumiendo espacio en un sistema de storage, en el data center de Microsoft, a nivel de host, a nivel de cluster donde la máquina está hospedada. Entonces, lo primero que necesitamos tener presente es que las máquinas, mientras estén encendidas, siempre van a estar facturando. Esté o no esté conectado a la máquina por RDP, esté o no esté haciendo nada en esa máquina virtual, el simple hecho de que la máquina esté encendida ya implica que hay una facturación de por medio. Aunque yo no la esté usando, aunque yo no me esté conectando a ella, aunque nadie se esté logueando, el hecho de estar encendida implica una facturación. Entonces, como una manera lógica y como un best practice en cuanto al management y en cuanto a los costos que las empresas o los usuarios deberían tener, lo que se recomienda es que cuando la máquina virtual no va a ser utilizada, llámese por un periodo de tiempo o llámese fuera horas de oficina, siempre y cuando esa máquina no sea de emisión crítica y no sea necesaria para alta disponibilidad, esa máquina virtual debería apagarse. Y por apagarse no estoy hablando solamente de hacer un shutdown del sistema operativo, de llegar a este Windows Server y hacer un shutdown desde aquí. Estamos hablando de que aparte de que se apague la máquina, a nivel del sistema operativo se tiene que parar, se tiene que detener, se debe apagar la instancia a nivel de Azure también. ¿Por qué? Porque ese es el único momento en que los recursos se liberan de la máquina virtual y vuelven a ser retornados a un resource pool, a un pool de recursos donde están todos los recursos disponibles para los distintos clientes de Azure. Entonces, si observamos bien esta máquina, vamos a ver que en efecto está encendida. Y de hecho vamos a observar que una de las cosas es que la IP, que es esta, en este caso la IP pública, es una IP. Muy posiblemente después de que la máquina vuelva a estar encendida, después de que se vuelva a arrancar, la IP podría cambiar porque la asignación de IPs en ese caso es dinámica, pero eso lo vamos a ver más adelante. Segunda consideración, recuerdan el tema de los discos. Los discos, mientras la máquina esté encendida y mientras la máquina esté en ejecución, están atachados a la máquina. Eso quiere decir que están asociados a la máquina y mientras esté asociado a la máquina no puede ser utilizado por ninguna otra máquina más. Esto lo menciono porque después vamos a ver más adelante que podemos crear máquinas virtuales a partir de discos ya existentes. Entonces yo no necesito venir a crear la máquina desde cero. Si hay una máquina virtual que ya tiene un disco, yo puedo atachar ese disco a otra máquina. El secreto está en que debo copiar el disco o debo clonar el disco y luego crear la máquina a partir de ese disco existente. Pero todo eso lo vamos a ir viendo con calma. Entonces, si yo ya terminé mi trabajo por el día de hoy y supongamos que esta máquina no es de emisión crítica, no es de alta disponibilidad y es una máquina que verdaderamente se puede apagar, lo recomendado sería
bajar el sistema operativo, como bajamos nuestra máquina física, dejar que el sistema operativo baje por completo. Ahí lo que se está apagando es el sistema operativo. Vean que la máquina sigue encendida. Sabemos que sigue encendida primero porque la opción de start, la opción para arrancarla no está disponible. La máquina ya está arrancada, la máquina está up and running. Y segundo, porque cuando la máquina hace shutdown, eso significa que el sistema operativo está ocurriendo a través de un periodo, un sistema o un proceso normal de cierre, un graceful shutdown, pero no está afectando a Azure, no está afectando a la instancia de Azure. Ese es el servicio de sistema operativo de esa máquina el que está apagando. La instancia de Azure sigue arriba. El siguiente paso entonces sería detener la máquina, y detener la máquina nos va a llevar a un proceso que se llama deallocation, y cuando ocurre el deallocation entonces vamos a poder ver que en efecto ya la instancia a nivel de Azure no está funcionando. Cuando vamos al tab o al blade de Virtual Machines en el portal de Azure y vean que esta es la máquina, nos va a indicar esta máquina que tiene este nombre ya está detenida. Vean el status. Pero si yo consulto a nivel de la instancia cuando está corriendo, veanlo aquí, ahí no hay nada, no hay nada que me diga que en verdad se detuvo. Lo que está detenido es el sistema operativo, y vean lo que aquí dice claramente, está detenida, pero todavía puede incurrir en gastos de compute. ¿Por qué? Porque lo que es CPUs, lo que es memoria RAM y otros elementos siguen asignados a esa máquina, no van a estar disponibles para ningún otro cliente de Azure, por lo tanto se me va a cobrar por esos ítems. La única manera en la que yo puedo retornar esos elementos al pool y evitar ese cobro, y también, como les decía, por una cuestión de administración, es detener la máquina por completo, y eso se hace a nivel del portal de Azure. Vean que la máquina aquí se está deteniendo, pero ya se está deteniendo a nivel del portal de Azure. Es importante tener presente cuando el usuario apaga la máquina virtual a través del sistema operativo, el sistema operativo no tiene injerencia sobre la plataforma de Azure. Por ende, la máquina va a quedar encendida. Es hasta que la máquina se detiene por completo a nivel del portal de Azure con esta función de stop, que la máquina baja toda la instancia a nivel de la plataforma y los recursos se vuelven a liberar. Es hasta ese momento cuando eso sucede. Y ven aquí el proceso de deallocating donde ya comienza. En este proceso de deallocating, esos recursos asignados a la máquina se están desprendiendo de ella para volver al pool donde están disponibles para otros clientes. Y si consultáramos en el blade de Virtual Machines y si refrescáramos esta vista, veríamos que en efecto, vean el status, la máquina empezó el proceso de deallocation. Ahora, muy importante, ¿qué significa esto? Significa simple y sencillamente que los recursos CPU, memoria, dirección IP incluso salen de la asignación de esa máquina y vuelven a quedar disponibles. Esto entonces significa que cuando la máquina vuelva a encender, es posible que si la dirección IP pública fue asignada de manera dinámica, ya no va a ser la que tenía ahora, muy posiblemente podría ser otra, y eso es una cosa que se debe tener muy clara cuando se trabaja con las máquinas virtuales en Azure. Si yo necesito que mi dirección privada o mi dirección pública sean permanentes, que aunque yo apague la máquina me queden siempre asociadas a mí, eso implica que debo configurar la dirección IP, ya sea pública o privada, como fija, como estática. Aquí el notificador ya informó que la máquina se detuvo por completo. De hecho, si lo consultamos aquí, veanlo aquí, hay un mensaje de que la máquina fue detenida con éxito por completo. Pero vean que el deallocating message permanece por unos 4 segundos más. Esto es importante también tenerlo claro. Aun y cuando Azure reporta que ya la instancia bajó, y de hecho vean que el botón de stop ya no está disponible, el botón de restart ya no está disponible, porque la máquina se está bajando por completo a nivel de la plataforma. Aun y cuando eso está corriendo, la plataforma va a tomar unos segundos más para terminar de liberar los recursos. Y cuando termina de liberar los recursos, es cuando verdaderamente la máquina va a quedar libre. Eso siempre va a requerir unos cuantos recursos más, unos cuantos segundos más.
Vean que incluso aquí todavía está haciendo el deallocation. Y es importante que estemos seguros de que el deallocation termina por completo para que entonces podamos ver que en verdad los recursos fueron retornados al pool. Ahora, hay otra cosa que es importante tener presente. Aun y cuando los recursos de CPU, memoria y direccionamiento IP se liberen, recuerden que tenemos una estructura que es un contenedor a nivel lógico, un grupo que se llama Storage Account, y que aquí es donde se encuentran los discos en el Storage Account, entre otros sistemas de almacenamiento como los blobs, los files, los tables, los queues. El storage es permanente, el storage sigue asociado a esa máquina virtual. ¿Por qué? Porque ese espacio en disco que está reservado para nosotros como clientes, el storage siempre sigue asociado. Entonces, aun y cuando no estemos pagando por CPU, por memoria, por direcciones IP en ese momento, siempre vamos a tener un cargo, pero va a ser mínimo por el storage. Eso es una cosa que hay que mantener presente siempre por aquello que uno quiera consultar, porque le sigue llegando una pequeña facturación en términos de storage si la máquina ha bajado, si la máquina fue deallocated por completo. El siguiente punto que quería mostrarles es cuando la máquina se haya detenido por completo. Aquí nos va a indicar que la máquina se detuvo y va a haber algo que va a cambiar las cosas un poco. Normalmente cuando hay varios discos asignados a la máquina y los discos están atachados a ella, como les dije, no pueden ser utilizados por otra máquina. Entonces es importante que yo me cerciore de que cuando esto sucede, verdaderamente el disco no esté en uso. Si ustedes observan aquí, el estado del disco dice reservado. Y si se fijaron anteriormente en pantallas previas o en las sesiones anteriores, el estatus era otro. Entonces también es importante tener presente ese detalle. Vean que el estatus aquí cambia y ya pasó a stop por completo y lo pone como deallocated. Ya si esta máquina llegó al estatus de deallocated, eso significa que por completo se detuvo. Y de hecho, vean aquí, el botón de Start ya está disponible porque la máquina puede volver a ser encendida. ¿Qué va a pasar si yo intento conectarme de nuevo a la dirección IP pública de esa máquina? Si intento volver a conectarme con la misma dirección IP e incluso con el mismo puerto, la máquina no va a lograr ser accesada. Entonces el RDP me va a retornar un mensaje de error de que simple y sencillamente no puedo conectar. ¿Por qué? Porque la instancia está abajo. Y no es simplemente porque yo hice un shutdown del sistema operativo, es porque la instancia en Azure bajó por completo. Y de hecho, este RDP no se va a poder conectar. Cuando cumpla su timeout, cuando cumpla el timer que está establecido, nos va a retornar este mensaje. Entonces, muchos de los problemas que a veces se tiene como cliente es que la persona intenta conectarse a la máquina, pero no se ha percatado de que en el portal la máquina está abajo. Y mientras la instancia está abajo, no podemos hacer nada más. Ahora viene el tema de cómo voy a hacer. Simplemente voy a encender la máquina de nuevo para volver a conectarme a ella. Sí, esa es la única forma. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo tuviera no una máquina virtual como en este caso? Si tuviera 10 máquinas virtuales, decenas de máquinas virtuales o incluso centenas de máquinas virtuales. Para evitar encender las máquinas una por una, existe una función dentro de Azure que permite que varias máquinas virtuales sean encendidas a la vez. Ustedes recordarán que dentro de las opciones que habíamos visto al crear la máquina virtual había una opción que hacía un autoapagado, un auto shutdown, y que esa función nos requería establecer un horario, una zona horaria y una dirección de correo electrónico. ¿Para qué? Para que dentro de tal zona horaria, al cumplir tal hora, se notificara a un determinado correo electrónico que la máquina iba a ser apagada. Por la contraparte, existe una función que enciende la máquina y hace una automatización. Eso se conoce con el nombre de runbook y hace uso de una característica o un feature que se conoce con el nombre de automation account. Entonces, al configurar ese automation account, que es una especie de impersonalización, y al configurar ese runbook, yo voy a establecer un parámetro en el que quiero que tal día a determinada hora mis máquinas virtuales se enciendan solas, así como también quiero que tal día a tal hora mis máquinas virtuales se apaguen solas. Eso se puede automatizar. Y de hecho, mucho de lo que se hace en Azure se puede automatizar, ya sea por PowerShell o ya sea por Azure CLI. Una de las ventajas que tienen las máquinas virtuales de Azure, y ustedes lo van a notar muy fácilmente cuando consulten los recursos de automatización, se encuentra aquí en el Blade de Automation Script.
Cuando ustedes buscan la automatización de la máquina, lo que se va a abrir es un archivo de tipo JSON. Es un archivo que normalmente está escrito en Java. De hecho, JSON lo que significa es JavaScript Object Notation. Y ese JSON file lo que va a contener es toda la sintaxis y toda la estructura para programáticamente poder construir ese recurso, en este caso la máquina virtual. Una de las ventajas que tenemos en Azure es que podemos hacer esto tanto para Azure CLI como para PowerShell, como para .NET y también para Ruby. Entonces, no importa el lenguaje de programación que se quiera usar. Y aquí es donde ya vamos a empezar a meternos con la parte programática. Aquí es donde ya vamos a empezar a ver qué oportunidades tengo yo como desarrollador, si sé escribir código, para automatizar todos mis procesos. Esto, que no es más que un archivo de configuración, una plantilla, se puede descargar. Yo puedo modificarlo y a partir de ahí crear todos mis recursos programáticamente sin tener que utilizar el portal. Podría descargar esta plantilla con este botón de descarga, modificarla y luego volver a subirla, agregarla a la biblioteca y hacer un deployment desde aquí en lugar de tener que pasar por el portal. Ejemplo de ello es, y lo vamos a ver en estas líneas, cuando creamos la máquina virtual, automáticamente Azure escribió el archivo por nosotros. De hecho, veanlo aquí, tiene el nombre que le dimos a la máquina virtual. Aquí se encuentra el nombre de la red a la cual está conectada la máquina virtual. Acá se encuentra el nombre del Diagnostic Storage Account. Y si tuviéramos creado un Storage Account de los normales, aquí también se vería. Aquí vemos cómo se llama la tarjeta de red que tiene esta máquina virtual. Y sucesivamente vamos a ir viendo cuáles son los demás ítems. Vean el Network Security Group, cómo se llama, en ese caso el NSG, el schedule para el shutdown de la computadora. Y algo muy importante, y esta es la parte que quiero tal vez a la que le presten más atención. Vean aquí los resource providers. Estos son los resource providers de los que estábamos hablando. En este caso es el compute, pero también hay uno para storage y hay otro para la parte de networking. Esta sección que estoy enfatizando en este momento, que estoy seleccionando con el mouse, tiene la información que escogimos previamente cuando creamos la máquina. En este caso, vean el tipo apunta a un recurso que es microsoft.compute/virtual-machines. ¿Por qué? Porque es el compute resource provider el que está solventando esta solicitud. Y vean dentro de la parte de los parámetros, East US es la zona que escogimos cuando creamos la máquina. Y dentro de las propiedades vean el tipo de máquina, Standard B8MS. Recuerden que hicimos un resize de la máquina. Anteriormente era otro tipo, porque teníamos menos CPU y menos memoria. Lo que quiero que les quede claro con esto es que todo lo que hacemos en el portal se traduce programáticamente a este archivo de configuración. Y no es necesario hacer las cosas desde el portal. En la parte del perfil, el Image Reference, esto es lo que nos indica qué sistema operativo corre la máquina virtual, de dónde tomó esa imagen y cuál es la edición de la imagen que está utilizando. En este caso, si fuera una máquina Linux, aquí tendríamos la información relevante a una máquina Linux con las distintas distribuciones de Linux que están soportadas por Microsoft Azure. Y lo más importante del disco, recuerden que habíamos hablado de discos que eran administrados, Managed Disk. El tipo de disco se ve aquí. Cuando los discos no son administrados, cuando son de tipo managed, igual hay una forma de consultar el tipo de disco, que también se puede automatizar y se puede hacer un query de esa información mediante un script de PowerShell también. Recuerden que le dimos un nombre de usuario en password a la creación de la máquina virtual y corresponde a esta línea. Lo que quiero entonces enfatizar es todo lo podemos hacer programáticamente. Ahora, quiero volver a conectarme a la máquina. La máquina está apagada. Por fuerza voy a necesitar encender la máquina de nuevo. Al hacer clic en el botón de Start, empieza un proceso en el que a nivel de Data Center de Azure, a nivel del clúster donde se encuentra el host que tiene almacenada esa máquina virtual, se corre de nuevo un proceso en el que se empieza a determinar los recursos que esa máquina va a requerir. Entonces, leyendo la configuración de la máquina que estábamos leyendo ahora, a nivel de Data Center, Azure desempeña una función en la que vuelve a asignar, en la que vuelve a asociar los recursos de CPU, de memoria, de storage, de dirección IP y todos los recursos sucesivos que esa máquina necesita para volver a trabajar. Cuando este proceso termine, la máquina va a quedar de nuevo en un estado de up and running,
y vamos a poder hacer de nuevo una conexión por medio de RDP de nuevo a la dirección IP que en ese momento tenga la máquina, a la IP pública que en ese momento tenga, y siempre en el puerto 3389. De hecho, si lo observan bien, anteriormente tenía la dirección IP 168.62.51.109 y ahora tiene la IP 168.62.168.228. Se cumple lo que les decía, la dirección de la IP pública es de forma dinámica. Entonces, la dirección IP pública cambió. Si yo tuviera un archivo de RDP, un RDP file como los que vimos en las sesiones anteriores y está apuntando a la dirección anterior, tampoco me va a dejar conectar. Por eso siempre es importante revisar la dirección pública que se ve aquí en el portal. Por eso siempre es importante estar seguros de si estamos conectando a la dirección IP apropiada. Y de hecho voy a cancelar ese intento de conexión porque también quiero enfatizar otro detalle. Recuerden que les mencioné que si necesitamos que la dirección IP permanezca, necesitamos asignar una dirección IP estática. Entonces, en la parte de red, cuando estamos creando la máquina virtual e incluso después de crear la máquina virtual también lo podemos hacer, pero quiero mostrarles el setting en general para que podamos ver eso. Cuando estamos creando la máquina virtual, nosotros nunca fuimos cuestionados acerca de qué dirección IP queríamos o qué queríamos hacer con la dirección IP, cómo queríamos que se nos asignara, pero hay una configuración de cuando se está creando la máquina que nos permite decir si la asignación de la dirección va a ser dinámica o va a ser estática. Vean que aquí está en dinámica. ¿Qué diferencia hay entre el hecho de establecer la dinámica y estática? Aparte de que va a estar cambiando o va a permanecer, el hecho de la facturación. Si yo quiero una dirección IP estática, eso me va a significar un cobro adicional. Me va a significar que tengo que pagar unos cuantos centavos más. Y repito, no es dólares lo que se paga, se trata de centavos. Pero sí es bueno saber que tiene un costo asociado. Y lo segundo, va a ser necesario, si la máquina está encendida, reiniciarla para que el cambio surta efecto. Pero observen que la dirección de dinámica se puede pasar a estática sin ningún problema. Ese era el punto que quería enfatizar. Y si intentáramos la conexión a través del cliente de RDP, observen que ya ahí se me presenta la ventana para que ingrese las credenciales. De nuevo la computadora empieza el proceso de conexión, la máquina virtual, la vamos a dejar que termine de conectar y mientras termina de loguear quiero mostrarles otro detalle. Habrán casos en los que por alguna u otra razón la credencial simplemente se extravió, la credencial simplemente se nos olvidó o simplemente la persona que manejaba esa contraseña ya no está en la empresa, se llevó la documentación de la contraseña y no podemos acceder. Casos típicos. En el caso de una máquina física Windows, hablemos de una máquina de un ambiente on-premise, cuando eso sucede en una máquina Windows 7, Windows 8, Windows 10, incluso en un servidor, es muy común ver a personas que están corriendo un software que trata de ver cuál es el usuario y cuál es el password para luego, ubicado el usuario, resetear el password como Password Reset o como Password Reset Pro, por ejemplo, que son los dos más famosos quizá en este momento. ¿Esto qué es lo que hace? Permite hacer una enumeración de la SAM, de la base de datos SAM, el Security Account Manager, determina cuál es el usuario y permite asignarle un password nuevo para que se pueda volver a conectar. Eso funciona muy bien en una máquina física, pero estamos hablando de una máquina virtual. No hay forma de hacer eso en una máquina virtual, al menos en Azure, por seguridad. La única opción que yo puedo utilizar cuando no tengo acceso al password, y repito, cuando ya no puedo conectarme porque sé que ese no es el password, es hacer un reset password desde el portal. El reset password del portal de Azure permite que yo le indique cuál es el usuario que va a proceder, cuál es el usuario con el que se va a trabajar y que indique aquí cuál va a ser el nuevo password. Una vez que esto se completa, al hacer clic en el botón de update se va a correr un proceso en el que la máquina virtual va a ser sometida a una especie de escaneo para detectar cuál es la cuenta, asignar el nuevo password y que luego yo trate otra vez de volver a conectarme. Este proceso puede tardar aproximadamente entre 5 y 7 minutos. El secreto para que este
reset password funcione es que en las máquinas Azure normalmente está corriendo un agente que le permite a la máquina virtual de Azure comunicarse con el host o comunicarse con el servidor, mejor dicho. Cuando este agente deja de trabajar por alguna razón, porque se detuvo el servicio de la gente, porque se corrompió la gente o porque algo le sucedió al software y falló, la máquina deja de reportarse al host y el host va a asumir que algo le sucedió a esa máquina virtual. Este juego de back and forth entre la máquina virtual y su respectivo host o su respectivo servidor es lo que nos permite a nosotros a nivel de plataforma de Azure poder determinar el estado de salud de las máquinas. El password reset va a funcionar si y solo si el agente de Azure en la máquina virtual está funcionando. Y lo repito, el password reset solo funciona si el agente de Azure en la máquina virtual está reportando contra el servidor o contra el host. Esto significa que si el agente no está funcionando, no pueden llevar a cabo un password reset. Si el agente dejó de trabajar, la función de password reset no va a funcionar y no hay otra opción de arreglar eso más que reinstalar al agente, que se puede reinstalar en modo offline haciendo una operación de registro, pero en algunos casos esto va a requerir atachar otro disco, atachar el disco de la máquina virtual que tenemos fallida a una máquina virtual sana para proceder a editar el registro en el otro disco, hacer los cambios y luego devolver el disco a la máquina original. Eso igual también lo vamos a ver más adelante. Aquí la máquina ya está conectada y ya vimos la opción de lo que es el reset password. En este caso yo no lo voy a llevar a cabo porque tengo la credencial a la mano. Finalmente, por consideración, la regla general lo que dicta es: no debería mantener recursos que en realidad no estoy ocupando. No debería mantener recursos a los cuales ya tengo cierto tiempo de no conectarme. Se asume que si en 30 días o en 45 días, por ejemplo, no me he conectado a una máquina virtual, es porque posiblemente ya no voy a necesitar esa máquina virtual. Entonces, es importante, una vez que ustedes confirmen que los recursos, máquinas virtuales, contenedores, bases de datos, storage accounts, resource groups, lo que sea que hayan implementado en Azure ya no se necesita, que tomen la decisión de ver si ya los pueden eliminar. Eliminarlos les va a dar el beneficio de liberar recursos y obviamente se va a traducir en la facturación. La facturación va a decrecer al no tener recursos en un estado perezoso, en un estado idle que no se están utilizando. ¿Cómo eliminaríamos la máquina virtual? La máquina virtual se puede eliminar vía línea de comando, ya sea por PowerShell o se puede eliminar por Azure CLI. Y también se puede eliminar desde aquí. No es necesario apagar la máquina virtual. Vean que la máquina virtual está encendida. Lo puedo corroborar en el Blade de Virtual Machines porque el status me va a indicar que la máquina está up and running. Lo puedo corroborar porque veo que dentro de la máquina virtual, cuando voy al overview de ella, la máquina me muestra que está encendida. Vean que el start ya no está disponible. Y lo voy a corroborar porque estoy conectado a la máquina. Lo ven aquí. Entonces, ¿puedo eliminar la máquina virtual estando encendida? Sí, puedo hacerlo estando encendida. ¿Y puedo eliminar solamente la máquina o puedo eliminar todo el resource group donde está la máquina? Y aquí es donde viene el secreto. Si elimino la máquina, y esto lo voy a repetir porque es importante que lo tengan presente para examen de certificación o incluso para que lo tengan presente en la administración de los recursos. Si yo elimino la máquina, el disco de la máquina virtual no se destruye, el disco va a sobrevivir. El disco va a permanecer. Eso significa solo eliminé la máquina virtual, la estructura base. El disco virtual va a permanecer dentro del resource group donde está la máquina. Entonces, al eliminar la máquina, simplemente estoy eliminando la instancia de la máquina virtual. En este caso concreto, lo único que estaría eliminando es este ítem. El ítem que representa el disco donde está instalado el sistema operativo, veanlo aquí, es este otro. Este ítem va a permanecer. Este ítem no se va a borrar. Si quiero que todo se borre junto con la máquina, debo borrar el resource group completo. Y recuerden lo que les dije en las sesiones anteriores. Si en ese resource group tengo otras máquinas virtuales con otros discos, los voy a perder. Por eso es importante que cada recurso específico tenga un específico resource group. En este caso, quiero mostrarles, porque vamos a hacer una demo más adelante del disco duro. Yo voy a borrar solamente la máquina virtual. Vean que aquí la estoy deteniendo. Incluso la estoy deteniendo simplemente por efectos de mi demo. No necesito
detenerla para borrarla, porque la opción para borrarla ya está disponible únicamente cuando la máquina está encendida. Entonces, repito, para efectos de mi demo yo estoy deteniendo la máquina, pero no necesito detener la máquina para borrarla. Yo perfectamente puedo mandar a borrar la máquina aún estando encendida. Otro punto que es importante tener presente: si van a borrar solo la máquina, es importante que se cercioren de cómo se llama el disco que está asociado a esa máquina. ¿Por qué? Porque más adelante, si ustedes en efecto no ocupan ese disco, recuerden que este disco es un objeto, está contenido entre un storage system, es un blob storage, ustedes están pagando por esto. Entonces hay compañías, hay usuarios que borran 10, 20, 30, centenas de máquinas virtuales y no se percataron de que los discos sobreviven. Entonces están siendo facturados por esos elementos disco, por esos objetos disco, y lo que tienen que hacer después es una purga, una limpieza o llevar a cabo un purge task para poder eliminar todo ese tipo de elementos. Y el problema de esto es que si no saben cómo se llaman los discos o dónde están ubicados los discos, se les va a hacer más difícil llevar a cabo su operación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ubicar y borrar lo que se conoce como orphan items, los elementos huérfanos, y esa tarea algunas veces conlleva cierto tiempo. Entonces, como recomendación, yo siempre suelo sugerirle a la persona o al cliente: tome nota de cómo se llama el disco, tome nota de dónde está ubicado el disco, en qué storage acaban, a qué resource group está asociado, cuál es el nombre exacto del disco, y luego busque ese elemento para borrarlo. De lo contrario, si se va a llenar de orphan items, es muy posible que llegue un punto en el tiempo en que se sorprenda viendo cuántas máquinas ha borrado, pero cuyos discos permanecen, y eso está afectando la facturación. El otro punto que quiero mostrarles, mientras dejamos que la máquina termine el proceso de deallocation, vean que lo está haciendo aquí. Normalmente, una vez que ustedes eliminan la máquina no tiene forma de ser recuperada. Estoy hablando de la máquina virtual. El disco sobrevive. Recuerden que el disco va a permanecer. Entonces, una cosa que se va a poder hacer es que si el disco permaneció, si el disco sigue con vida, si el disco sigue accesible y está sano, van a poder recrear la máquina. En ese caso, inician la creación de una nueva máquina virtual, pero lo hacen a partir del disco duro existente. Esto va a darles el beneficio de que la máquina virtual vuelva a quedar tal y como estaba cuando ustedes la borraron, tal y como estaba cuando ustedes la destruyeron, con sus datos, con su configuración, con su juego de archivos tal y como estaba. Esto es beneficioso porque si yo por accidente borro una máquina virtual y me preocupa tener que volver a crear toda la configuración que ya tenía, con la data que ya tenía, si yo logro ubicar ese disco y todo está en ese disco, cuando creo la máquina virtual desde el disco existente, la máquina me va a quedar igual. Uno de los trucos que hay que tener a mano en ese tipo de situaciones es que eso se va a lograr a través del archivo JSON, a través del archivo de configuración, a través de una plantilla. Esa plantilla en algunos casos se puede conseguir en internet, se descarga, se actualizan los parámetros de la plantilla que se deben actualizar y simple y sencillamente se corre el deployment. La máquina aquí ya se detuvo. Recuerden que no hay que apagarla para eliminarla. Yo la estoy apagando por efectos de demo y voy a proceder a borrar la máquina. Siempre se me va a preguntar si estoy seguro que deseo borrarla. ¿Sí? Y recuerden lo que hablamos de los discos. Necesitamos siempre guardar el nombre del disco. Necesitamos saber cómo se guarda el disco. Cómo lo guarde va a ser decisión mía. Podría copiar esto hacia un blog de notas, hacia un archivo por aparte. El asunto es que yo guardo el nombre del disco. Estas opciones de aquí arriba no las vamos a ver hoy, las vamos a ver más adelante, pero para quien me ha preguntado, sí, se pueden crear snapshots del disco y ese snapshot es una copia exacta, fidedigna del disco tal y como está. También podría exportar el disco o el snapshot hacia otra parte y colocarlo, por ejemplo, en otro storage account. Y también puedo crear una máquina virtual a partir de un snapshot o a partir de una plantilla, pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Existe opción para mover los discos. Sí, claro, el disco duro se puede mover hacia otro resource group o hacia otra suscripción, porque recuerden que puede tener suscripciones para quienes me han estado preguntando, pero sí, sí se puede hacer. Y en este caso entonces vamos a borrar la máquina. Como pueden ver, el notificador informa que se está procediendo a borrar la máquina virtual. ¿Qué significa eso? Esa máquina virtual que está nombrada de esta manera, SRV2K16 raya test, va a dejar de existir, pero su disco se va a mantener.
el disco se va a mantener. Si yo en algún punto en el tiempo quisiera deshacerme de todos los ítems que hay ahí, recuerden que la única manera es eliminar el resource group por completo. Igual como cualquier operación, el status se puede consultar y vean que aquí la máquina ya no existe. Vean el nombre de la máquina aquí. Es un recurso de tipo máquina virtual que viene provisionado por el Resource Provider de Microsoft Compute. Ya esta máquina no existe. Esto significa que esta instancia no me es funcional ya nomás. Aquí no existe una papelera de reciclaje en la que yo pueda sacar eso. Hay algo muy parecido, una característica que ya está funcionando que se llama soft delete y me permite recuperar ítems que por un accidente borré, pero es otro tipo de cosa. La máquina virtual ya dejó de existir. Recuerden que entonces lo que tengo todavía es el disco y el resource group con el resto de los elementos. Vean que borré la máquina virtual, el ítem de máquina virtual ya no está aquí. Vean que sin embargo sobrevive el disco de datos que habíamos atachado a la máquina, sobrevive el Diagnostic Storage Account, aún permanece la red y el disco del sistema operativo. Y sobrevive también la tarjeta de red, la dirección pública y el NSG, el Network Security Group. Pero vean que la máquina virtual ya desapareció. Yo podría mandar a recrear la máquina virtual desde este disco. Sí, perfectamente lo puedo hacer. Perfectamente puedo hacerlo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver en otra sesión. Por ahora, eso sería todo lo que vamos a tratar en esta sesión y nos vemos de nuevo. Hasta pronto.